Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes la AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una. El que trabajaba en la radio, ¿verdad? Ese es Lady. Ah, hermano de ese. El Mitchell, el que trabajaba con Américo Mato de Sereno junto conmigo. Mira. Bueno. Volvemos de vuelta. Falta el carrito de Pedro, Mero. En la primera propaganda. Los versos de Orsi. Bueno, me quedó un disparate de cosas, porque tenemos ideas de que en el país puede haber astilleros, puede haber producción de envases de vidrio para todo de nuevo, puede haber papel que hoy viene de afuera, teniendo 1,5 millones de hectáreas sembradas de eucaliptos y pinos, especialmente los eucaliptos que nos van a dejar sin agua. Bueno, me olvidé de una enormidad de cosas que hay para hablar. Pero me olvidé que en el informativo de hoy, después pasa Orsi y se manda el cuento de que, bueno, que tenemos las industrias estas que tenemos ahora. Es decir, algo de arroz, casi extranjero todo, los frigoríficos también extranjeros, el tema de la industria láctea, es decir, con Aprole más que nada, y el tema de las pasteras, es decir, pasta de celulosa. Pero el país no produce ni siquiera pasta de celulosa. Eso se hace en una zona franca que no paga nada y que dé capital extranjero. Es decir, lo que el país produce son troncos. Así que el papel nuestro es muy triste. Y bueno, y esta picardía de estos candidatos, que la gente no ve la necesidad que tiene de tener una industria nacional para poder tener empleo. Y el primer tema que tratamos, que es el tema del panorama de la juventud, de la drogadicción y otras cuestiones, bueno, la solución de fondo, y si habrá para hablar en ese tema, en última instancia, es empleo. Y vamos a tener empleo el día que tengamos una producción industrial del Uruguay que le permita volver a esos 400 y pico de mil de empleo o más. Bueno, vamos a ir hacia lo que tenemos planteado para la segunda parte, que es seguir presentando la fórmula de la UP con el Frente de los Trabajadores, que son los compañeros Gonzalo Martínez y la compañera Andrea Revuelta. Entonces vamos a pasar lo que fue su presencia, que ya pasamos el lunes pasado, una primera parte, su presencia en el programa Esta Boca es Mía.
Y ahí ellos van a plantear un tema que es crucial. ¿Qué tema es crucial? Que ya veremos qué comentario haremos después de este corte que van unos 3 minutos ahora. Un tema que es crucial es atender y, digamos, denunciar y pedir una auditoría de nuestra deuda externa. Uruguay no tiene necesidad alguna de tener una deuda externa que nos lleva a más de 3.000 millones de dólares todos los años. Para tirar ese dinero, que 3.000 millones de dólares, otro día le explicamos, da para crear mucho trabajo. Y pesan en la balanza. Es mucho dinero. Pesan en la balanza. Bueno, entonces, la fórmula, que es ahí donde nosotros estamos, nosotros no somos parte integrante del Frente Amplio, aunque consideramos que quizás como el menos malo, y eso otro día lo conversamos un poquito más, lo podría votar en noviembre. Porque lo que entramos a plantear en la primera parte del programa, que es la necesidad de que nos vote en octubre, y cómo, tanto si gana el Frente Amplio, como si gana esta coalición que hoy está gobernando, y eso se va a decidir en noviembre, acá en este país no va a cambiar nada. Y si no cambia nada, ¿qué va a ocurrir? Va a ser peor la cosa. Va a ocurrir que va a ser peor. Que va a empeorar. Va a ocurrir que va a empeorar. Muy bien tu intervención, Eduardo, porque es así. Esto de no cambiar, y la única manera de cambiar es empezando a votar partidos chicos en octubre, y uno de ellos es la Unidad Popular. Y la que va a pagar el pato va a ser la gente de medianos recursos. Sí, sí, la que precisa de un trabajo. Los de más bajos recursos son los que más van a sufrir. Acá va a seguir escaseando el trabajo y lo que va a crecer es todo lo delincuencial. Sí, sí. Porque hoy lo delincuencial ya no tiene que ver tanto con un delincuente de cuello blanco, que es el que hay que combatir, como en el caso del narcotráfico y quienes lavan dinero, sino que hoy hay una realidad social que la obliga a la población a recurrir a cualquier cosa. Y después han ido ocurriendo cuestiones que capaz que usted está pensando, vecino, y nos está respondiendo, y nosotros le decimos que sí, que nosotros somos conscientes que esta sociedad ha perdido valores. Y las sociedades pierden valores cuando son gobernadas por muchas décadas por malos gobernantes. Y la pérdida de valores te lleva, lo que te lleva así, a que es un pasito, pasar a estar en el delito. Ya lo hemos dicho en otros programas. Y entrar en perdición. Hoy hay 300.000 uruguayos, hay 300.000 uruguayos como mínimo relacionados con el delito. No jodedores, como digo yo, relacionados con el delito, porque jodedores lamentablemente hay más. No solo los que están arriba, sino que eso ha cundido y lo tenemos también a nivel de la sociedad, lo cual, entre comillas, es natural. Pasamos esos 3 minutos de la presencia de la fórmula de la Unidad Popular y esta alianza electoral que ha hecho para que ustedes se vayan enterando de quiénes son nuestros presidenciables, digamos. Y las tareas. Bien, Pepe. Sí, en la carrera, digamos, hacia la acumulación de voluntades ciudadanas, ¿no? La obtención del voto, en definitiva, que les pueda otorgar algún cargo de representatividad, yo creo que tienen una gran ventaja y también una desventaja. La gran ventaja son nuevos, es una alianza de manos limpias, se podría decir así, que perfectamente le puede decir a la ciudadanía: no venimos con los vicios de ningún partido político, dennos una oportunidad para representarlos. La desventaja puede ser esa misma, la prácticamente nula experiencia en gestión, tanto a nivel de gobierno nacional como departamental, con escasa representación en el Parlamento, aunque ha habido, y tú lo mencionabas, el caso de Rubio. ¿Cómo se compatibilizan esas dos visiones para pedir el voto? Claro. Bueno, justamente, creo que parcialmente es verdad ambas cosas que tú decís. Digo parcial porque no somos del todo nuevos, porque cada organización que compone esta alianza tiene décadas de existencia. Sí, sí. Que han procesado su lucha política en distintos métodos, en distintas correlaciones de fuerza, en distintas circunstancias, pero sí es verdad de que llegado el momento de que el progresismo llegó al gobierno, nosotros dijimos que no. Porque cuando los acuerdos, los primeros anuncios que hacía el progresismo cuando llegó al gobierno era: nos reunimos en Washington y definimos el ministro de Economía, definimos y nos comprometemos a un pago estricto de la deuda externa.
cuando se dijo las plantas celulosas se van a mantener y se van a multiplicar, cuando se dijo la impunidad sigue y no se anula, cuando empezaron todas esas cosas nosotros dijimos, no vamos a ser parte de esto. Porque no nos representa, porque no representa a los valores y a las definiciones, incluso diría yo, a la memoria de la izquierda y los compañeros que ya no están. Entonces, emprendimos nuestro camino en soledad durante mucho tiempo, eso es verdad, pero eso también, esa soledad nos permitió fortalecernos y estrechar vínculos de mucha solidez, de muchas convicciones. Y, como bien se dijo acá, y se refrescó la memoria, en el periodo pasado la Unidad Popular obtuvo una bancada en el Parlamento, el Partido de los Trabajadores también incrementó su votación, y bueno, la vida política nos permitió tener mayor o menor visibilidad. Las campañas electorales no siempre se dan en función a las ideas, sino muchas veces en función a los recursos. Padecimos eso en la última campaña, por supuesto, y sin embargo nos disponemos a ir con más fuerza. Y la gestión, cada uno tiene su capital también, ¿no? Dentro de nuestras organizaciones hay compañeros con experiencia en municipios departamentales, en el Parlamento, en direcciones de organismos del Estado y por supuesto también responsabilidad desde el punto de vista profesional. Compañeros que conducen organismos, que están en la dirección de distintas instituciones, sean educativas, de la salud, etcétera, que también es un capital muy importante a la hora de emprender un proyecto. Porque si yo quiero revertir la situación, por ejemplo, de la seguridad social, qué mejor que los compañeros que tienen 20 años de experiencia trabajando en el BPS. Entonces, hay compañeros con esas características que son una base muy importante para construir el proyecto político y la propuesta en concreto. Eso nos pasó en muchas oportunidades. Cada proyecto que hemos presentado tenía como base el aporte de los propios trabajadores, los propios involucrados. Y esa tiene que ser la esencia de un proyecto auténticamente que represente a los trabajadores. Acá está el candidato nuestro, acá está este candidato presidenciable nuestro, que inicia un periplo, digamos. Gonzalo Abella, que era el candidato presidenciable que teníamos, planteó, está con algunos problemas de enfermedad y eso, y algunos problemas también de nivel familiar. Bueno, planteó no ser nuevamente el candidato, y bueno, este es un comienzo muy bueno. Está respondiendo muy bien ahí, que se llama Gonzalo Martínez, el candidato presidenciable. Un candidato joven. Sí, que es necesario ir... Aires renovadores. Ahí va. Entonces, este hombre ahí plantea una cuestión sustancial que el lunes que viene nosotros lo vamos a ir complementando, no sea que aparezcamos tanto yo como Juan Eduardo Bonandi, como que somos los únicos representantes de la Unidad Popular. Y el lunes que viene, la segunda parte, vamos a tener una comunicación telefónica con quien fue el diputado titular de la Unidad Popular durante el periodo del año 2015 al 2019. Y él va a explicar parte de toda la actividad que hizo la Unidad Popular y 17 planteos de leyes que hizo, es decir, la confesión de 17 leyes que usted va a ver que son muy completas, como fue el movimiento por una vivienda popular a partir de cierta participación del Estado y que se logró organizar mucha gente. Bueno, el lunes que viene a eso lo va a ver. Ahora vamos a pasar esta última parte que dura unos 10 minutos, donde los candidatos de la fórmula presidencial, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, siguen exponiendo lo que hicieron en Esta Boca es Mía en Canal 12. Bueno, Homero, pasamos esta última parte. Y bienvenido siempre que existan nuevos partidos o nuevas agrupaciones. Digo, el tema de los votos, principio tiene las cosas, después se verá a ver qué resultado tienen. Veo que es una... Ustedes no quieren decirle coalición, pero bueno, o es una asociación o una alianza de diferentes partidos más representados, creo yo, por la izquierda que por la derecha, y con varios puntos de entendimiento, ¿no? Reforma de seguridad social, el tema de las jubilaciones. El tema de jubilaciones es un tema eterno, ¿no? Ya recuerdo que el secretario de UNAPO en el 2015 ya hablaba de eso que tú habías comentado hoy, un 72% con jubilaciones menos de 20.000 pesos. O sea, es un problema endémico que tiene el Uruguay, el tema de los salarios y demás. Ahora, la pregunta concreta que les hago, dentro de su plataforma, yo lo leí por ahí, es un tema con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al tema del pago de la deuda externa. Muy por arriba,
Porque si nosotros dejamos de pagar la deuda, no nosotros, cualquier país deja de pagar la deuda externa, lógicamente no accede a los créditos internacionales, las empresas privadas no pueden acceder a ese crédito y entonces van a competir con tasas de intereses bastante superiores en otros mercados, por lo cual la exportación y la competitividad nacional claramente se va a ver afectada, que es un factor fundamental de recursos para el país. ¿Cómo lo manejarían ustedes por arriba, no? Sí, el documento creo que lo establece de forma sucinta, claro que merece mayor profundidad. Sí, claro. Nosotros hablamos de la suspensión del pago de la deuda externa. Y esto es algo bien particular, ¿no? Cada gobierno que asume inmediatamente sigue con la lógica de mandamos el giro. Mandamos el giro, seguimos pagando, son 3.500 millones de dólares por año. 3.500 millones de dólares por año. Tendría que repasar la cifra, pero en términos de PBI andamos cerca del 6% del PBI. Lo que no se le da a la educación pública sí se paga todos los años a la deuda externa. A eso hay que sumarle el pago de los intereses, 1.500 millones de dólares. Entonces, nosotros decimos, suspendamos el pago de la deuda externa, pero no porque es mucha plata solamente, que es mucha, sino porque nosotros sabemos de qué se trata la deuda externa, en qué se generó, en base a qué criterio y en qué se gastó. Yo no veo escuelas que digan hecha con la deuda externa, no veo hospitales que digan hecho con la deuda externa, no veo la casa de los jubilados que digan hecho con la deuda externa. Eso no sucede. Entonces, permíteme terminar la idea. ¿Por qué decimos suspenderla? Porque es necesario analizar su génesis. Acá hay deuda externa generada en el país bajo la dictadura cívico-militar. Entonces, si esto es un gobierno que no es legítimo, su deuda tampoco es legítima y por lo tanto no corresponde ser pagada, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Además, según los términos en que se establece la deuda externa, a nuestro entender, según los asesoramientos que tenemos, hay buena parte de la deuda que el capital ya ha sido amortizado varias veces. Sin embargo, que en esa lógica de renegociar y renegociar, la deuda sigue cobrando vigencia y se sigue ampliando. Entonces nosotros decimos, suspendamos el pago de la deuda externa, hagamos una auditoría, analicemos a fondo esto, si realmente los uruguayos tenemos que pagar 3.500 millones de dólares por año y utilicemos, mientras tanto, esa planta... Esos 3.500 millones de dólares Las que no estarías consecuencias, pagando los que... a lo que voy es que las consecuencias de la suspensión del pago que implica la pérdida de estos mercados internacionales... Hay que negociarlas. Hay que negociarlas. Los estados tienen la capacidad... Yo te invierto la pregunta. Sí. Las consecuencias del pago de la deuda y de los intereses de la deuda ha llevado sistemáticamente a reducir las condiciones de vida de los trabajadores, a reducir el presupuesto educativo, a reducir el presupuesto en salud, a reducir todo el presupuesto que en realidad el Estado recauda fondos de los propios, de lo que aportamos todos nosotros. Y las consecuencias pero del yo no lo que pago voy es sobre quién pero las recaería. consecuencias de esa suspensión. Yo entiendo, lo que tú acabas de expresar lo entiendo perfectamente, y que hubo deuda externa generada con gobiernos de la dictadura. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo voy es, las consecuencias de esa suspensión van a ser por mucho más perjudiciales para el mercado exterior, uruguayo en este caso, que el pago de esos intereses. Bueno, fíjese que muchos países de la región han suspendido el pago de la deuda externa. No para renegociarla, sino para profundizar las crisis económicas y volver a generar deuda externa. Miren lo que pasó en Argentina recientemente. Pero justamente nadie quiere que eso suceda. La diferencia está en el objetivo de la suspensión de la deuda. Pero usted asume entonces que esas medidas también recaerían sobre los trabajadores. Habría un periodo de crisis y... Eso es algo que hay que definir, hay que discutirlo. Bueno, nosotros estamos dispuestos, al parecer, pues la pregunta sería, ¿a nosotros nos preguntaron y todos aceptamos pagar la deuda externa de forma rigurosa como lo estableció Astori y la actual ministra de Economía? ¿Nos preguntaron nosotros si queríamos pagarla? Y la pregunta podría seguir, ¿estamos dispuestos los trabajadores a asumir las consecuencias de una medida de esa Lo que estamos proponiendo es que analicemos realmente la autenticidad o la ilegitimidad de la deuda. Eso es necesario y ninguno lo ha propuesto hasta el momento. ¿No? Lo que sí hay es una aceptación del pago. Es interesante el debate y daría para mucho, ¿no? Por supuesto da que para mucho, da para mucho. Pero acordate que llenaron las urnas de votos votando o al Frente Amplio o a la coalición multicolor. Sí, y ninguno propuso... Pero no a ustedes. Pero es que ya a nadie se le ocurre no pagar la deuda. Bueno, porque si no pagás la deuda... Sí, ustedes sí, pero si no pagás la deuda, los que pagan las consecuencias no son los ricos. Los ricos, el capital es cobarde, siempre lo decimos acá, los ricos no van a pagar jamás las consecuencias de no pagar la deuda. Si vos no pagás la deuda, lo que lo van a pagar son los jubilados, los asalariados, los niños, todos los que están en la situación más carenciada. Estamos pagando las consecuencias. A eso yo decía invertir. Cuando hablamos de la reforma de la seguridad social, cuando hablamos del financiamiento del BPS, por ejemplo, uno de los elementos de financiación del BPS es la SAFAP, que es una administradora privada que utiliza los fondos para la inversión,
Y por otro lado, la reducción permanente que ha habido del aporte patronal, que en realidad es una rebaja del salario diferido, es un recorte al salario. Andrea, ¿dónde funciona el modelo que ustedes propugnan? ¿Cuál es el modelo que ustedes toman? ¿Pero ustedes creen que este modelo está funcionando? Yo te invierto los términos. Sí. ¿Este modelo funciona? Sí. ¿Funciona para los trabajadores? ¿Funciona para las personas que ganan 17.000 entre las 20 pesos? democracias más perfectas del mundo. Es un sistema que funciona, tiene problemas, tiene muchas dificultades, pero estamos orgullosos los uruguayos, por eso votamos a los partidos que ustedes no quieren. Bueno, yo no estoy orgullosa de eso y entiendo que sistemáticamente se viene recortando y perjudicando. Cuando hablo del aporte patronal, que estaba hablando del BPS, todos los proyectos de inversión, empleo juvenil, empleo de esto, de aquello, aportan 0 como aporte patronal al BPS. ¿Está? El aporte patronal era de un 15% a lo largo de los últimos años, ha pasado a ser de un 7,5%. Sí, cada vez paga menos, el capital siempre paga menos. Siempre se ahorra la plata. ¿Y tú siempre cómo somos te los pensás que trabajadores salimos del problema de la pandemia? ¿En base a qué cosas salimos del problema de la pandemia? ¿Quiénes tiraron para adelante la cosa? Bueno, paradójicamente hubo un nuevo endeudamiento externo. Claro. Hay un nuevo endeudamiento externo porque vivimos 7 plagas en el Uruguay. En este modelo, yo lo recuerdo patentemente, y esto está en la fuente, tanto la ministra de Economía como el actual presidente salieron a anunciar el nuevo endeudamiento, no quiero decir la cifra exacta porque no la puedo decir de memoria, pero estamos hablando de varios cientos de millones de dólares. Y la fundamentación fue, este préstamo es posible gracias a la administración y a la gestión de la deuda en los gobiernos pasados. ¿Qué salieron a decir los principales dirigentes del Frente Amplio? Exactamente lo mismo. Este gobierno se puede endeudar porque nosotros pagamos irrestrictamente. No voy a defender al Frente Amplio, se imaginarán. Pero ¿dónde funciona lo que ustedes propugnan? El temor de no pagar la deuda externa. Acá no van a venir los portaaviones norteamericanos a amenazarnos, es clarísimo, ¿verdad? Porque si no, no sería la democracia plena que estamos hablando. No, eso no existe, te ahorcan de otra manera. Lo que nosotros promovemos es justamente establecer lazos comerciales de mutua conveniencia. Y eso es lo que no pasa en la actualidad. Nosotros podemos generar préstamos, y no nos negamos a la existencia de préstamos, con cualquier otro país o entidad en la cual se puedan negociar las condiciones. Porque a mí no me sirve que venga un organismo internacional y te diga, yo te presto plata, pero vos tenés que bajar la tasa educativa, tenés que bajar los niveles de desempleo, tenés que bajar... Y uno dice, ¿y cómo se logra eso? Con la reforma de Silva, con flexibilizando los seguros de paro. Entonces, hay una serie de condiciones que se nos establecen a cambio de esa plata que son parte del impacto que dice ¿dónde Andrea. funciona el modelo Tenemos que ir ustedes? redondeando porque se nos termina el Si no programa. funciona, es un buen momento para decir, Pero, bueno, vamos a ¿cuál es probar el otra modelo cosa que ustedes porque quieren esto no está aplicar? ¿Cuál es el funcionando. modelo ideal? La suspensión y negociación de la deuda externa se hizo en varios países de la región. Tenemos el caso de Argentina, se va a Bien. atrás, Pero el caso de Argentina puede ser un Ecuador, modelo. Bueno, el tenemos caso de que ir, Ecuador atrás. tenemos Soy que yo el que cerrar el metí la programa. pata porque no quería discutir con Suerte ellos. que no venía. No venía No hay problema, nosotros estamos abiertos a la discusión. A ver, Se agradece la discusión Sí, sí, porque nosotros estamos esto en dispuestos otros a ámbitos seguramente no se discuta y haya Bien. mucha gente de izquierda que quisiera discutirle y no tienen tiene dónde. Perfecto, esto recién empieza, acá la discusión Exacto. está Igual suerte, abierta. buen punto. Una pregunta, en un escenario de segunda vuelta, ¿qué hacen? Bueno, ojalá que en la segunda vuelta el voto sea la Unidad Popular frente a Bueno, trabajadores. vamos a suponer que eso lamentablemente no sucede. No Y bueno, veo por qué no llegamos a octubre todavía. Bueno, ¿sí? pero tomaron esas definiciones, tienen No nos definiciones. adelantemos. Nadie puede decir que vaya a suceder, nadie puede predecir quién van a estar, así que eso serán Se definiciones resolverá. que se irán Posteriores. cerrando. Ámbitos de negociación, ¿obtienen esa banca o las que sean? ¿Cómo se organizan? A la interna se están generando los acuerdos, como hay experiencias muy buenas en ese sentido. Serán los compañeros de la lista más votada los que ocupen ese cargo seguramente, asesorados y con participación activa del resto de los conjuntos, que evidentemente eso es una cuestión también tradicional de la izquierda. ¿Un primer proyecto de ley cuál sería de todos esos puntos? Y el tema salario es fundamental. Para nosotros dignificar el salario de los trabajadores es esencial. Seguramente vaya por ahí. Perfecto, nos tenemos que ir. ¿Sí? Bueno, como ven, estos temas darían para seguir conversando. Simplemente punteé ahí alguna cuestión. Este tema de la deuda lo vamos a tener que abordar, no va a ser el próximo lunes, pero es probable que el primer lunes de marzo sea tema a abordar, porque tiene mucha importancia. Es un tema determinante, la fórmula se desempeñó bien contestando ahí,
Hay muchas vergüenzas para hablar, una de ellas es esta, tener una deuda totalmente innecesaria, tirar cerca de 3.000 millones de dólares todos los años, tirar ese dinero. Y bueno, simplemente les informo, Uruguay tiene dinero, tiene más de 30.000 millones de dólares acá, 18.000 millones de ellos de privados, 12.000 millones públicos. En 2 años, AEBU denunció que hacia los paraísos fiscales, en 2 años, se fueron del 0,1% de la población, unas 1.000 familias, las más ricas del país, se fueron 10.000 millones de dólares. ¿Tenemos necesidad de tener una deuda? No. ¿Tenemos necesidad de tirar 3.000 millones de dólares todos los años? Creo que no. Entonces, ¿quién plantea estas cosas? Solo la Unidad Popular. De ahí la necesidad de acompañarla en octubre para empezar a cambiar estas cosas, esta situación en la cual estamos. Después otro día hablaremos cómo hay beneficiarios a la interna de nuestro país por tener esta deuda externa. Pero todo no lo podemos abordar este lunes 19. Homero, empezaríamos con el logo del Partido Humanista y haríamos la segunda propaganda. Se va como pedo el programa. Bueno, lista 1969 del Partido Humanista. Ahí está el logo que lo caracteriza, ese color anaranjado, más ese logo que parece una cuestión media referida hacia el infinito, a lo universal. Bueno, y la lista es la 1969, que nosotros pensamos que gran parte de ustedes tiene que entender la necesidad de que crezcan los partidos chicos para entrar a plantear otras cosas en el país y poder empezar lentamente un cambio en este Uruguay tan querido. De lo contrario, discúlpenme, por más ilusionados que algunos están, que creen que van a votar el Frente Amplio y las cosas van a cambiar, yo les diría que lamentablemente no va a ser así. ¿Esto significa que todo el mundo en Uruguay está mal? No, yo considero que hay un 50% de la población que está bien, un 60% capaz que se considera que está bien, pero que haya un 30% de la población, que haya otro 10% de ese 30% en situaciones calamitosas, de cantegriles, de dormir en la calle, que estén en pleno camino de alcohol o de drogadicción, yo no creo que sea algo que se merezca un país como el nuestro, que esto es un Edén, que haya gente que esté en pésimas condiciones. Creo que esto no es natural, que esto no debería ocurrir y que deberíamos de tener otro tipo de sociedad, para que no ocurran tantas cosas que todos nosotros sabemos que hoy están ocurriendo y que serían evitables. Pero para evitarlas hay que empezar a cambiar. Y cambiar significa en octubre, votar a la Unidad Popular y sus aliados. Y en noviembre, bueno, usted vote al que considere el menos malo.